Vamos a continuar hoy con la segunda edición de la sabiduría oculta de los esenios. Vamos a explicar un poquito más en detalle todo este conocimiento ancestral que es común a toda la humanidad, ¿no? Si bien muchos asocian a los esenios como una rama de los hebreos en tiempos bíblicos de Jesús, tiene una dimensión un poquito más amplia de lo que conocemos comúnmente por lo que ha quedado a través de la bibliografía, ¿no? Post-Babilonia. Nosotros ya hemos aclarado que el personaje conocido como Jesús no es una persona que estuvo en Judea en el año 0, que nació, fue crucificado, resucitó, sino que esa es la historia que cuenta una parte de nuestra sociedad a través de lo que popularizó la Iglesia Católica. Se le llama, reiteramos la información que dimos en la clase pasada, se le llama Jesús de Nazaret, le decían el Nazareno, justamente en una época en la cual Nazaret no existía. Nazaret fue fundada cerca del año 230 de la era cristiana, muy posteriormente a lo que fue su paso por Judea, Palestina. Eso nos muestra de que hay acontecimientos a través de la historia que son repetitivos. Es el esfuerzo desmedido y continuo a través de los siglos de reescribir y de cambiar nuestra historia, de hacernos conscientes y partícipes de una verdad que no es tal verdad. Es más, el objetivo es que nosotros dualicemos, que veamos las cosas como verdad o como mentira, y no que veamos la realidad de las cosas. Buenas noches, Dave. ¿Cómo estás? Noé. ¿Qué tal? Te interrumpo, permitime presentarlos. David y Noé, una de las parejitas del chat. Nada, bueno, ya los conocen, no sé si quieren saludar, chicos, y lo dejamos a Andrés, la temática de siempre. Lo dejamos que exponga y luego nos ponemos a hablar todos. ¿Quieren decir buenas noches? No sé si están muteados o no. No, buenas noches a todos, continúa. Buenas noches. Libera tu estilo en el especial moda y calzado de Mercado Libre. Hasta el 30 de abril aprovecha hasta 40% off y 20% extra con tarjeta. Bienvenidos. Perdón, Andrés, la interrupción. Dale, por favor. Bueno, a Jesús se lo conocía como el Nazareno, porque es lo que explicamos nosotros. Los esenios, como muchos de las tradiciones chamánicas en América, en África, en Oriente, tienen consonancia en el desarrollo de los 4 elementos. Las vivencias del ser a través de nuestra existencia, como todo ser vivo en este planeta, se manifiesta a través del contacto con los elementos que la forman. Los 4 elementos de nuestra realidad: el elemento tierra, para la química el carbono; el elemento agua, para la química el hidrógeno; el elemento aire, para la química el oxígeno. Y el otro elemento es la luz, no es el fuego. El fuego se usa en ausencia de luz, en la oscuridad, pero como modo representativo. Pero como elemento en nuestra existencia es la luz. Y hay que comprender que la luz se manifiesta tanto en lo que nosotros conocemos como día como noche. En el día tenemos la percepción en nuestros ojos de la luz solar, pero en la noche se sigue manifestando la luz. Hay muchos seres que tienen la capacidad de ver a oscuras, y ni hablar de
muchas especies de animales. Para algunos dicen que de noche lo que recibimos es luz cósmica, pero es la misma luz que se recibe de día y que es lo que sustenta la vida, la conjunción de esos 4 elementos. El quinto elemento es lo que nosotros conocemos como plasma, que puede ser una forma, para explicarlo así, a grosso modo, de luz líquida. Pero cuando hablamos de luz, no estamos hablando de un patrón visual. Estos minutos los hago como ayuda a memoria de la charla introductiva pasada. Nosotros ni vemos ni escuchamos, nosotros decodificamos frecuencia. Entonces, en la medida que nuestros ojos y nuestro cerebro decodifiquen frecuencia, va a hacer que tengamos más visualización o más audición en diferentes frecuencias. Hoy, para lo que se llaman la ciencia, los científicos afirman que nosotros vemos solamente entre el 5 y el 8% del patrón lumínico, que entre el otro 95-92% del patrón lumínico nosotros no lo percibimos. Pasa lo mismo con el sonido. Nuestro nivel auditivo está en una frecuencia que solamente hace que tengamos conciencia de cierta parte de la realidad. Eso ya veremos más adelante, la relación que tiene que ver con la vibración, con los ciclos, con los hertz, que cada persona tiene en su sistema físico integral. Como nosotros bien dijimos, tenemos un cuerpo físico, pero ese cuerpo físico tiene vida. Y la vida no es ni porque respiremos ni porque comamos. Es porque tenemos vida, tenemos una conexión energética. En el plano físico se manifiesta como un pulsar, que es cada latido de nuestro corazón, genera un campo magnético. Y por nuestras células se genera electricidad. Eso hace que nosotros tengamos un pulso electromagnético que es único por cada persona, pero que nos interrelaciona. Dicho de otra manera, si lo vamos a asociar con el yo, cuando uno habla del yo, a nosotros como esenios no nos gusta decir yo soy, porque yo soy es Yahvé, el dios bíblico judío guerrero. Entonces, cuando hablamos del yo, somos muy medidos en la emisión del sonido. Ese pulso electromagnético es único e individual. Y en la medida que nosotros nos expresemos en sonido, esa vibración varía. Como individualidades, vamos a usar de ejemplo a Dave con Noé. Ellos dos están juntos. Entonces, sus yos de cada uno son el resultado de la interacción entre ellos. Los otros que estamos solos, sí, nos manifestamos nosotros solos, como individualidades. Pero en el momento que entramos en contacto con otro ser, pasamos a ser el resultado de la interacción con el otro ser. Sucede lo mismo con el medio ambiente. Magnetismo, electricidad y 4 elementos. El manejo y la buena administración de esas 4 cosas son los que a nosotros nos van a llevar a cambiar el estado de conciencia para un desarrollo tanto físico como espiritual. Dentro de la tradición esenia, nosotros lo primero que transmitimos es que el ser humano es inmortal. Es una parte física, que es la parte animal, que lamentablemente, les guste a muchos o no, tenemos un diseño que es reptiliano, tenemos un cerebro reptiliano, que esa genética nos ata a esa raza. Algunos lo llaman creadores, dicen que hicieron experimentos genéticos,
Nosotros de nuestra postura tratamos de conciliar, no estamos en contra de ninguna ni a favor de ninguna, sino de siempre de rescatar la realidad de cada una de las cosas. Hoy en día hay muchos movimientos a través de la web, que cada uno expresa su historia desde la forma que tiene el estado de conciencia y de la forma que la recibió. Pero no hay que decir esta es verdadera y esta es falsa. Tenemos que desarrollar a través de los 4 elementos y de ese magnetismo la capacidad de recuperar los 5 sentidos. Al día de hoy el ser humano no está con los 5 sentidos en plenitud. No ve el 100%, no escucha el 100%, no huele al 100%, no tiene un tacto del 100%, ni olfatea al 100%, ni tiene un gusto del 100%. Para acceder a esa realidad, lo primero que tenemos que hacer es recuperar los 5 sentidos. El sentido óptico es uno de los más delicados porque es el que nos condiciona. A la vista se está que hoy nuestra era es la era de la visualización. Estamos expuestos a los medios electrónicos, pero básicamente visuales y auditivos. Dentro de esa constitución nos han implantado lo que se llama, nosotros conocemos comúnmente como la mente. La mente no es nuestra. La mente es colectiva, pertenece al planeta, y nosotros estamos enganchados a ellas. Esa mente nos genera emociones y entramos en un círculo vicioso de pensamientos que no son nuestros y de emociones que no son nuestras. Esas emociones no se pueden ver, no se pueden palpar en el plano físico. Sí se pueden ver en los demás planos. Nosotros como esenios fundamentamos que el mundo está hecho del plano físico, elemento tierra, el plano astral, elemento agua, el plano etérico, elemento aire, el plano universal, elemento luz solar, y el plano cósmico, luz cósmica. Si nosotros podemos llegar a tener conciencia de los demás planos, vamos a poder ir aumentando nuestra conciencia de la realidad. Pero eso va acompañado también del desarrollo y la recuperación de los 5 sentidos. Hoy en día nuestra artificialidad en este modernismo lleva a que si nosotros tenemos un problema de vista, nuestro sistema de salud lo arregla con un par de gafas, un par de lentes. No tiene ni siquiera ni un fin ni un objetivo de que nosotros recuperemos la vista. Es al revés. Todo nuestro sistema apunta a que nosotros perdamos cada vez más la vista. En una realidad en la cual vivimos día y noche, hoy en día nosotros en la noche manejamos una gran cantidad de luz artificial que hace que nuestra capacidad visual disminuya minuto a minuto. Todas las tecnologías que han salido, que salen a la venta, están directamente apuntadas a que el ser humano no desarrolle sus capacidades. Pasa lo mismo con los demás sentidos, que son manejados a través de la industria alimenticia, que hoy día la alimentación moderna está basada en una gran cantidad de productos químicos artificiales. Hoy día podríamos decir que la diferencia entre un medicamento y un plato de comida difiere solamente de la presentación, pero que lo que hay adentro es básicamente lo mismo. Productos químicos sintéticos, artificiales, que nuestro organismo no necesita
y ni siquiera tiene la capacidad de aceptar. Nosotros como esenios tratamos de hacer el camino inverso, de ver cómo está hecha nuestra realidad y nuestro modernismo de hoy, e ir para atrás, buscando el objetivo que se llama la iluminación. A través de nuestra experiencia de vida, nuestro aprendizaje, es un camino en el cual estudiamos todo, toda doctrina, toda filosofía, toda ciencia, toda arte, porque toda tiene gran parte de la verdad. Y lo que tratamos de manifestar es la mayor plenitud en nuestra realidad. Eso nos ha llevado a experiencias que para muchos pueden catalogarse de mágicas, de asombrosas. Pero hay que comprender que nosotros solamente vemos una parte de la realidad y la otra no. Entonces lo que algunos tildan de magia no es magia, es simplemente realidad. Lo que pasa es que muchas veces no tenemos los conocimientos suficientes para comprenderlos. Cuando hablamos del camino del esenio, nosotros hablamos de Enoc, que no es Enoch, que conocen bíblicamente. Enoc es conocido como el maestro de la tierra. Matusalén, que es el abuelo del bíblico Noé, conocido como el maestro del aire. Juan el Bautista es el maestro del agua. El que es conocido como Jesús es el maestro de la luz. A través de esta serie de charlas vamos a explicar lo que la Biblia ha deformado y muestra un relato sobre ciertos actos detallando cosas que no son. Nosotros ponemos, por ejemplo, el acto del bautismo. Dentro del camino esenio, uno de los objetivos es la iluminación. La iluminación significa vivir de la luz, hacer que nuestro cuerpo físico pueda hacer fotosíntesis, que nuestras células sean fotovoltaicas, que puedan asimilar la luz. Para que eso ocurra, el cuerpo tiene que estar en un estado natural y limpio. En ese estado natural y limpio, se recupera la salud, el cuerpo se regenera y hasta en ciertos aspectos hasta se rejuvenece. La parte que administra esta realidad que yo detallo es el sistema hormonal, las glándulas. Bueno, por más que nosotros trabajemos de forma energética, tenemos que aprender que tenemos que trabajar en todos los planos, en el plano físico, en el astral, en el etérico, en el cósmico y en el universal. Tenemos que entender cuál es la incidencia de los 4 elementos en cada uno de esos planos, para ir posteriormente haciendo el camino inverso, el camino de regreso a la luz. Pero cuando hablamos de la luz, no hablamos del sol, de un culto al sol, de un culto a la deidad. Es más, nosotros como esenios, la única realidad es el ser humano y la vida del ser humano, y no las deidades. Nosotros, a través de los ejercicios que vamos a ir compartiendo semanalmente para que practiquen, van a ver que los otros planos se pueden ver, se pueden palpar y se puede tener conciencia real como el mundo físico. Y van a ver que esos planos están llenos de seres de otra naturaleza. Es como para el niño de la ciudad cuando va al bosque. Se encuentra con otra realidad que no conoce y que tiene que empezar a aprender a conocer. Nosotros, desde el punto de vista esenio, compartimos los relatos y las experiencias personales y los que son de cada uno de los grupos que hay diseminados en el mundo. El objetivo al día de hoy, en el siglo XXI, el año 2006,
es que de la prédica y la práctica exenia, cada persona pueda ser autosuficiente en este modernismo actual. Hoy en día vivimos condicionados a la economía, a la obtención de alimentos, de recursos, de servicios. Y somos rehenes de la predisposición que tengan los organismos, los conglomerados, las empresas y los gobiernos para facilitarnos o no. No compartimos ninguna filosofía política, si bien sí, a modo intelectual las estudiamos todas tienen su parte positiva y negativa, las dos a la vez hacen la realidad, pero nuestro objetivo es el desarrollo del ser en contacto con la naturaleza. Y el contacto con la naturaleza no está ni marcado, ni signado, ni por un Estado, ni por una religión, ni por un conjunto de hombres. El contacto con la naturaleza es el estado de total libertad del ser. Para eso, el ser tiene que ser consciente de quién es. Muy bien es sabido que muchas personas a lo largo de su vida empiezan a tener un llamado que no saben de dónde viene, se hacen preguntas. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Y lamentablemente por educación somos contaminados con información que no es real en ese plano mental y hace que nosotros busquemos siempre un apoyo externo y siempre busquemos en forma automática ver qué es verdad y qué no es verdad. Y no tengamos una vida de experimentación con la naturaleza. Naturaleza todo el mundo lo asocia a lo verde, al campo, al mar, a la playa. Hoy día hay que entender que la naturaleza es la manifestación de nuestro planeta, en nuestra realidad. Hay que comprender que el estudio de esa naturaleza no puede ser ni manipulado, ni signado, ni guiado, ni por una institución, ni por un gobierno, ni por una religión. Depende de cada uno de nosotros tener contacto con esa información y después verificarla. Lamentablemente nuestra sociedad de hoy día nos tiene inmersos en muchas actividades. Debemos procurar dinero para procurar alimento, para procurar vivienda. Y nos tiene en una dinámica en el cual son muy pocos los que se pueden dar un espacio a sí mismo para descubrirse a sí mismo. Vamos a tocar el tema del amor. Para eso vamos, como esenios, a separar lo que es sentimiento y emoción. Nosotros los seres humanos somos seres sintientes, hoy día convertidos en seres emocionales. Y a través de los últimos 200, 300 años, hemos tenido un desarrollo emocional más allá de nuestra capacidad de manejo. Eso nos ha hecho manipulables al punto que lo que llamamos el plano psíquico se ha generado hoy como una realidad que vive en nosotros
que nos maneja y que nos incide. Si estudiamos la medicina, vamos a descubrir que lo que se llama la psicología es algo moderno. Y nosotros estamos acostumbrados a pensar de que todo lo moderno es un descubrimiento que es bueno, que está bien, y que hay algo que se llama ciencia, que manejan una aparatología extraña e incomprensible, que lo único que hace es darnos información para que nosotros la aceptemos como verdad. Y a partir de ahí actuemos en consecuencia. A través de estas charlas vamos a analizar el origen de la psicología, quién la hizo popular en nuestra sociedad, qué origen tiene, quién la creó y hacia dónde se dirige. Si bien hoy día nuestras emociones nos generan enfermedades y conflictos, y en esto soy muy claro, nosotros no decimos que las emociones no enferman. Es más, nosotros decimos que las emociones enfermas sean positivas o negativas. Pero que el ser humano no tiene que ser un ser emocional. Tiene que ser un ser sintiente. Y para eso debe comprender qué es un sentimiento y qué es una emoción. Vamos a tocar lo que Jesús el Eseño predicó y enseñó. El camino natural, el camino del amor. Ese mismo camino del amor, para los que tienen conocimiento hinduista, es el camino de Krishna. De ahí que se lo llamó a él Jesucristo. En la época bíblica se hablaba griego. Entonces Krishna en griego se traduce como Cristos. ¿Qué quiere decir? Quiere decir amor. Jesús, el nazareno, que era el que nazarizaba, no el que venía de Nazaret, predicaba el camino del amor, el camino de Krishna. Como Krishna en griego se dice Cristos, ahí lo asociaron a Jesucristo y nació ese ser llamado Jesucristo, que después las religiones se apropiaron para él, lo deformaron, armaron otra imagen, otra historia, pero todo lo armaron en base a hechos reales que sucedieron. Hoy en nuestra sociedad, nosotros siempre aseveramos que los que manejan el mundo manejan los medios. Sí, es verdad, si hoy estamos dando esta charla es porque los que manejan los medios crearon este medio, que es la Internet, que es el Hangout, que es YouTube, pero también somos conscientes que ellos lo manejan. El buen o el mal uso sobre el medio que usamos depende de nosotros. Pero también somos conscientes que al tener un plano mental, nosotros por más que veamos la realidad, si nosotros no apartamos nuestra mente, vamos a seguir siempre pensando de la misma manera que fuimos educados y no vamos a ver la realidad.